Stockwell es un distrito del sur de Londres, ubicado en el distrito londinense de Lambeth. Durante un tiempo, se consideró una de las zonas más pobres de la ciudad. En el verano de 1986, un asesino en serie acechó el sur de Londres, atacando a personas mayores, uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Durante 17 semanas, al menos 7 jubilados fueron brutalmente asesinados. Una de las víctimas fue Nancy Eames, una maestra jubilada de 78 años, que vivía sola en un piso deteriorado en Wandsworth, al suroeste de Londres. Sufría de demencia leve y contaba con la ayuda de una empleada doméstica proporcionada por el ayuntamiento. El 9 de abril de 1986, su empleada la encontró sin vida en la cama. En un principio, se pensó que había fallecido por causas naturales, y un médico certificó su muerte sin sospechas. Sin embargo, cuando la empleada notó la ausencia del televisor portátil de Nancy, alertó a las autoridades. Posteriormente, una autopsia reveló que la causa de su muerte no era natural, confirmando las sospechas de que había sido asesinada. La autopsia de Nancy Eames reveló signos de una agresión brutal. Presentaba hematomas graves en el cuerpo, marcas de estrangulamiento en el cuello, costillas rotas y evidencia de agresión sexual. Según el patólogo, había sido atacada mientras dormía. Su asesino se arrodilló sobre su pecho, provocándole fracturas y hematomas. Le tapó la boca con una mano y la estranguló con la otra. Luego, la volteó, la ultrajó y reorganizó su cuerpo de manera cuidadosa, dejándola en una posición que aparentaba tranquilidad. Para la policía, el caso inicialmente parecía un robo que salió mal. No había señales de entrada forzada, pero una ventana del dormitorio estaba abierta, lo que sugería que el atacante pudo haber ingresado por ahí. Sin embargo, surgieron dudas sobre el motivo, pues Nancy no habría podido resistirse. La brutalidad del crimen no parecía justificarse solo por un robo. El asesino habría podido escapar sin levantar sospechas si no hubiera robado el televisor de Nancy. Fue este detalle el que alertó a la empleada doméstica y posteriormente a la policía. En la escena del crimen, los forenses encontraron una pista clave: un cabello corto, posiblemente de un hombre de ascendencia afrocaribeña, en la ropa de cama de Nancy. Además, se obtuvo una muestra de semen del agresor. En 1986, el uso del ADN en investigaciones criminales aún estaba en sus inicios en el Reino Unido, por lo que la policía recurrió a listas de delincuentes sexuales y ladrones activos en el sur de Londres para intentar identificar sospechosos. Mientras los investigadores trabajaban en estas listas, 2 meses después, el 9 de junio de 1986, se descubrió un segundo crimen similar. A solo unas millas del domicilio de Nancy, en Warwick House, en the Overton Road Estate, Stockwell, Janet Cockett, una viuda de 67 años, fue encontrada muerta en su apartamento del primer piso. Nancy y Janet tenían estilos de vida opuestos. Mientras Nancy vivía sola y apartada, Janet era sociable, había estado casada 3 veces, tenía 4 hijos y participaba activamente en su comunidad como presidenta del grupo de inquilinos de su zona. Sin embargo, ambas fueron halladas en circunstancias similares. Janet estaba acostada en su cama, aparentemente en paz, con las sábanas metidas hasta la barbilla, lo que inicialmente hizo pensar que había muerto de manera natural, tal como sucedió con Nancy. Una inspección más detallada de la escena del crimen de Janet Cockett reveló que su muerte no había sido natural. Fue hallada desnuda en la cama, con su camisón cuidadosamente doblado sobre una silla cercana. Al igual que Nancy Eames, había sido estrangulada con las manos desnudas, aunque, a diferencia de ella, no sufrió una agresión sexual. Un detalle peculiar llamó la atención de los investigadores. En la repisa de la chimenea del dormitorio, varias fotografías familiares habían sido volteadas boca abajo o giradas hacia la pared. Esto hizo surgir la hipótesis de que el asesino, sintiéndose observado por las imágenes, pudo haberlas volteado por vergüenza o culpa. Las pruebas forenses proporcionaron nuevas pistas. Se encontraron huellas de palma en la ventana del baño y otra parcial en una maceta sobre la repisa de la chimenea.
La policía inició de inmediato una búsqueda en su base de datos para encontrar coincidencias. A pesar de las similitudes entre los asesinatos de Nancy y Janet, que ocurrieron con 2 meses de diferencia y a pocos kilómetros de distancia, las investigaciones se llevaron a cabo por separado en distintas comisarías. Aunque los detectives compartieron información de manera superficial, en ese momento no consideraron que los casos estuvieran directamente relacionados. Dado el tamaño de la población en la zona metropolitana de Londres, se pensó que era improbable que ambos crímenes hubieran sido cometidos por el mismo individuo. Sin embargo, esta percepción cambió cuando, poco más de 2 semanas después del asesinato de Janet, el agresor atacó de nuevo, pero esta vez su víctima sobrevivió. El caso de Fred Prentice proporcionó a la policía la primera descripción del asesino. Fred, un jubilado de 73 años, vivía en la residencia de ancianos Bradmead, en Cedars Road, Clapham. En la madrugada del 27 de junio de 1986, alrededor de las 3 de la mañana, fue despertado por el sonido de pasos en el pasillo. Al incorporarse, vio una sombra moverse a través del cristal esmerilado de su puerta. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta, que no estaba cerrada con llave, se abrió y un joven vestido completamente de oscuro entró en la habitación. El ataque a Fred Prentice confirmó las sospechas de que un peligroso asesino en serie estaba actuando en la zona. Durante la madrugada, un joven irrumpió en su habitación, lo inmovilizó y comenzó a estrangularlo repetidamente, como si estuviera jugando con su vida. Mientras lo hacía, repetía la palabra matar, con una sonrisa perturbadora. A pesar del terror, Prentice logró presionar un botón de pánico, lo que hizo que el agresor huyera antes de que llegara la ayuda. Más tarde, describió su experiencia como una pesadilla que lo marcaría de por vida. Los detectives comenzaron a relacionar este ataque con los asesinatos previos de Nancy Eames y Janet Cockett, aunque les desconcertaba que el agresor hubiera cambiado de víctima, atacando ahora a un hombre. La descripción proporcionada por Prentice lo identificaba como un joven de entre 19 y 20 años, de cabello oscuro y bronceado. La policía teorizó que había pasado de ser un simple ladrón a alguien que mataba por placer, y debía ser detenido antes de que siguiera cobrando más vidas. La noche siguiente al ataque a Fred Prentice, el asesino volvió a actuar, esta vez cobrando 2 víctimas en la misma noche. Valentine Glame, de 84 años, y Zbigniew Stabrava, de 94, fueron hallados estrangulados en sus habitaciones en la residencia de ancianos Somerville Hastings House, en Stockwell. Glame también había sido agredido sexualmente. El personal de la residencia había notado movimientos sospechosos en la madrugada, incluso viendo la sombra del intruso en los pasillos y escuchando una afeitadora eléctrica en funcionamiento. El asesino, en un gesto macabro, se había tomado el tiempo de asearse en el baño de una de sus víctimas antes de huir. La descripción dada por los testigos coincidía con la del atacante de Prentice. Con 4 asesinatos en 11 semanas, la policía finalmente reconoció que un asesino en serie estaba operando en el sur de Londres. Se incrementaron las medidas de vigilancia en residencias de ancianos, lo que pudo haber alertado al asesino. Apenas una semana después, atacó nuevamente, esta vez fuera de Stockwell. Su nueva víctima fue William Carman, un viudo de 82 años que vivía solo en Islington. Entre el 6 y el 9 de julio, el asesino irrumpió en su apartamento, lo estranguló y lo agredió sexualmente, siguiendo su mismo patrón. Sin embargo, en esta ocasión, también robó dinero y saqueó la vivienda, aunque la policía seguía creyendo que el asesinato era su verdadera motivación. El asesino de Stockwell continuó su ola de crímenes con 2 nuevas víctimas. Trevor Thomas, de 75 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la bañera de su casa en Clapham el 12 de julio, aunque el deterioro de las pruebas impidió confirmar si fue asesinado por el estrangulador. 8 días después, William Downs, de 74 años, fue hallado muerto en su apartamento en Overton Estate, estrangulado y agredido sexualmente, siguiendo el mismo patrón del asesino. Ante la creciente preocupación pública, la policía confirmó oficialmente la existencia de un asesino en serie
y realizó una conferencia de prensa para compartir los avances en la investigación. La mayoría de los asesinatos ocurrieron en Stockwell, en la madrugada, en casas bajas o bloques de pisos accesibles. La policía creía que el asesino elegía a sus víctimas observando señales de que eran ancianos, y que posiblemente trabajaba en un oficio que le permitía acceder a residencias de mayores. Su perfil sugería que era un ladrón descuidado, con rastros forenses en varias escenas del crimen, y con graves perturbaciones mentales y sexuales, probablemente un gerontófilo. El miedo entre los jubilados del sur de Londres aumentó por la intensa cobertura mediática, que presentaba al asesino como un monstruo sin rostro. En respuesta, la policía emitió advertencias para que los ancianos tomaran precauciones y reforzó la vigilancia en la zona con patrullas y agentes encubiertos. Se estableció una línea de ayuda para personas mayores y se intensificó la búsqueda de la identidad del asesino mediante el análisis de sus huellas. La policía había recuperado las huellas de la palma de la mano del asesino en la escena del crimen anterior, el del señor Downs. Estas marcas se encontraban en la puerta del jardín y en la pared de la cocina de su apartamento. Al analizarlas, resultaron ser idénticas a las halladas en la casa de Janet Cockett, la segunda víctima del estrangulador, asesinada semanas antes en el mismo complejo de viviendas. Sin embargo, aún no se había encontrado ninguna coincidencia en los registros. En 1986, el sistema de huellas dactilares estaba en plena transición hacia la digitalización. Aunque cientos de miles de registros ya se habían transferido a formato digital, las huellas de palma aún no formaban parte del proceso. Esto obligó a los detectives a cotejarlas manualmente con archivos físicos, una tarea titánica, ya que existían alrededor de 4 millones de registros. No obstante, lograron reducir la búsqueda centrándose en delincuentes menores del sur de Londres y confiaban en encontrar una coincidencia pronto. La presión sobre el equipo era enorme, pues no había forma de predecir cuándo volvería a atacar el estrangulador. Lamentablemente, cuando lograron hallar una coincidencia, ya era demasiado tarde para evitar una nueva víctima. Florence Teasdale, de 80 años, vivía sola en un apartamento en Ranelagh Gardens, Hurlingham, cerca del río Támesis, donde había residido durante 6 décadas. Con problemas de audición y visión, se desplazaba con un andador y encontraba compañía en sus gatos, a quienes permitía entrar y salir de casa a través de una ventana que dejaba abierta. El 23 de julio de 1986, Florence se arregló el cabello para ver la boda del duque y la duquesa de York por televisión. Luego, tomó una copa de jerez y, debido al calor, dejó la ventana abierta como de costumbre antes de acostarse temprano. Esa noche, el estrangulador encontró la manera de ingresar y atacó antes de lo habitual. A la mañana siguiente, el portero del edificio, Terry Bristow, la descubrió sin vida en su cama. Su cuerpo presentaba signos de agresión sexual, hematomas en la garganta y 2 costillas fracturadas, lo que indicaba que el asesino se había arrodillado sobre su pecho mientras la estrangulaba. La autopsia reveló que la muerte había ocurrido menos de 12 horas antes, en un horario más temprano de lo habitual para el criminal. La muerte de Florence Teasdale generó una gran conmoción y aumentó la presión sobre la policía metropolitana, que fue duramente criticada por no haber capturado al estrangulador. Sin embargo, los detectives lograron finalmente un gran avance. Al comparar miles de registros, encontraron una coincidencia con las huellas de palma del asesino. Las huellas pertenecían a Kenneth Erskine, un vagabundo de 24 años con antecedentes de robo, que vivía en casas ocupadas en Brixton y Stockwell. Excompañeros de celda lo describían como violento y con tendencias homicidas. Tras descubrir que Erskine cobraba su subsidio de desempleo todos los lunes en Keyworth House, la policía montó vigilancia y lo arrestó el 28 de julio de 1986 sin que opusiera resistencia. Finalmente, el estrangulador tenía nombre y rostro, pero aún quedaba por conocer más sobre su historia. Kenneth Erskine era el mayor de 4 hijos de su madre, Margaret, de origen inglés, y su padre, Charles, de origen antiguano. Había nacido en Hammersmith el 1 de julio de 1962. La familia Erskine vivía en un piso de protección oficial en Putney, pero su hogar no era feliz ni estable.
Él y sus 3 hermanos menores pasaron varios periodos de su infancia en residencias de ancianos o con padres adoptivos. Charles y Margaret Erskine se divorciaron a mediados de los años 70. Aunque los vecinos del joven Erskine lo recordaban como un niño alegre y regordete que a menudo leía la Biblia y afirmaba creer en el amor y la paz, su comportamiento pareció empeorar después del divorcio de sus padres. Se convirtió en un niño difícil de controlar y, como tantos otros de hogares rotos, comenzó a intimidar a niños más pequeños y débiles, atacándolos sin motivo y llegando a atarlos en ocasiones. Erskine recibió clases en una serie de escuelas para niños inadaptados, y su paso por ellas estuvo marcado por varios incidentes violentos contra el personal docente y otros alumnos. Entre estos episodios, apuñaló a un profesor en la mano con unas tijeras, tomó como rehén a una enfermera psiquiátrica que intentó examinarlo sosteniéndole unas tijeras en el cuello, empujó a un compañero de un autobús en marcha y provocó un incendio que causó daños considerables en una de las escuelas especiales. Si no estaba claro, ya que se trataba de un niño con tendencias homicidas, tal vez lo fue cuando intentó ahogar a varios niños durante una excursión a una piscina, sujetándoles la cabeza bajo el agua, hasta que el personal interviniera para detenerlo. La disciplina no parecía funcionar con él, y cada vez que el personal intentaba un enfoque diferente, como mostrarle comprensión o afecto, él respondía con comportamientos inapropiados, como frotarse contra ellos de manera sexual o masturbándose delante de ellos. A los 16 años, Erskine fue expulsado de su casa después de que varios episodios resultaran intolerables para su familia. Se decía que había intentado ahorcar en 2 ocasiones a uno de sus hermanos menores, John, y que, cuando intentó darle cariños al mismo hermano, esa fue la gota que colmó el vaso. Su familia lo desheredó, lo echó de casa y nunca más volvió a tener contacto con ellos. En lugar de buscar reconciliación, Erskine se convirtió en un vagabundo, viviendo en varios sitios, principalmente en las áreas de Brixton y Stockwell. Comenzó a beber y a consumir alucinógenos duros, y se dedicó al robo como medio para financiar sus hábitos, ya que no parecía tener otra ambición en la vida que la de ser un delincuente de poca monta. Cometió varios robos y delitos menores, como romper contadores de gas o electricidad, pero nunca obtuvo más que unas pocas libras. Cuando ocasionalmente conseguía objetos de mayor valor, como un televisor, una cámara, piezas de joyería o antigüedades, los vendía a traficantes clandestinos por una fracción de su valor, todo para conseguir dinero para comida y su siguiente dosis. Aunque Erskine se convirtió en un ladrón experimentado, también demostró ser incompetente en su oficio. La policía lo detuvo en múltiples ocasiones a lo largo de los años, lo que lo llevó a pasar tiempo en prisión, específicamente en el Centro de Delincuencia Juvenil, Feltham, ubicado en Hounslow, al oeste de Londres. Durante su estancia en la cárcel, Erskine dedicó gran parte de su tiempo a dibujar y pintar. Sus obras se exhibieron en la pared de la celda que compartía con su compañero, James Doyle, otro ladrón experimentado. Los dibujos de Erskine resultaban alarmantes y ofrecían una visión perturbadora de su mente. Representaban a personas mayores muriendo de formas horribles. Las imágenes mostraban a ancianos acostados en camas, amordazados, apuñalados, quemados vivos o decapitados, con sangre brotando de sus cuellos. A pesar de las recomendaciones de los médicos de la institución, Erskine fue liberado en 1982 y rápidamente regresó a su vida en las calles, reanudando su consumo de drogas y la comisión de delitos menores. Nunca pareció encajar en ningún lugar ni grupo, y no se encontraron amigos o conocidos que pudieran dar testimonio de su vida durante esos años. Su existencia parecía vacía y carente de dirección. Tras su detención, los detectives no lograron encontrar ninguna posesión suya, excepto la ropa que llevaba puesta y una colección de libros de una sociedad de crédito hipotecario. Esta vida continuó hasta 4 años después, cuando inició una ola de asesinatos que cobró la vida de al menos 7 personas mayores. Cuando la policía finalmente detuvo al estrangulador de Stockwell, interrogarlo resultó casi tan complicado como encontrarlo. Erskine, a quien los psiquiatras diagnosticaron con una edad mental equivalente a la de un preadolescente, se comportó de manera extraña durante los interrogatorios. Se reía, soñaba despierto o miraba por la ventana.
Nunca confesó los asesinatos, aunque admitió haber asaltado residencias de ancianos. Inicialmente sugirió que alguien lo había seguido después de sus robos y había cometido los crímenes. Más tarde, afirmó que no recordaba haber matado a nadie, pero que tal vez lo había hecho sin darse cuenta. Un psicólogo que entrevistó a Erskine en profundidad señaló que éste vivía en su propio mundo y, en ocasiones, no podía distinguir entre la fantasía y la realidad. Era tan sugestionable que, después de escuchar un cuento, llegaba a creer que la historia trataba sobre él. Erskine afirmaba querer ser famoso y había desarrollado el hábito de asentir con la cabeza para decir no y sacudirla para decir sí. Según el psicólogo, su edad mental era de 11 años. Aunque claramente era un individuo muy perturbado, no estaba completamente fuera de control. Al momento de su arresto, las únicas posesiones de Erskine eran 10 cuentas bancarias y sociedades de crédito que había abierto para almacenar las ganancias de sus robos. Durante su reinado de terror, había depositado casi 3.000 libras esterlinas en estas cuentas, una suma considerable para 1986, a pesar de no tener empleo y recibir beneficios de desempleo. Las huellas dactilares que la policía encontró en 2 de las escenas del crimen pertenecían a Erskine, lo que constituía evidencia concreta en su contra. Sin embargo, la policía buscaba más pruebas que lo vincularan directamente con todos los asesinatos y el intento de asesinato del señor Prentice. Por ello, se tomó la inusual decisión de hacer pública la fotografía de Erskine para intentar encontrar testigos o pistas adicionales. El 11 de agosto de 1986, se publicaron 2 fotografías de Erskine. Una tomada durante su etapa como Rastafari con rastas y otra después de su arresto, con el pelo más corto. Como resultado, la policía recibió docenas de llamadas, aunque la mayoría provenían de comerciantes y residentes de Brixton, que lo reconocían como un personaje familiar en la zona. El señor Prentice, quien sobrevivió a un intento de asesinato por parte del estrangulador, participó en una rueda de reconocimiento policial y, sin dudarlo, identificó a Erskine como el hombre que lo había atacado. Erskine fue inicialmente acusado de 2 asesinatos, los de Janet Cockett y William Downs, y del intento de asesinato del señor Prentice. Sin embargo, mientras esperaba su juicio, se le añadieron más cargos por los asesinatos de Nancy Eames, Zbigniew Stabrava, Valentine Glim, William Carmen y Florence Tisdall. El único caso por el que no fue acusado fue el de Trevor Thomas, debido a la falta de pruebas forenses concluyentes. El juicio de Erskine comenzó el 12 de enero de 1988 en el tribunal de Old Bailey, en Londres. Se le acusó de 7 asesinatos y un intento de asesinato. Erskine se declaró inocente de todos los cargos, pero su comportamiento durante el juicio reflejaba su estado mental perturbado. En varias ocasiones, parecía desconectado de la realidad, llegando incluso a quedarse dormido durante el proceso y provocando un escándalo al parecer, ocupándose en la sala del tribunal. El jurado escuchó los horribles detalles de cómo cada una de las víctimas habían sido brutalmente asesinada y agredidas. También se presentaron las peculiaridades de las escenas del crimen, como las fotografías giradas boca abajo o de espaldas, que se habían convertido en la firma del asesino. Los antecedentes de Erskine, incluido su historial de comportamiento violento y su paso por escuelas para niños inadaptados, fueron revelados, ofreciendo al jurado una visión de su mente trastornada. La evidencia forense fue contundente. Las huellas de palmas encontradas en 2 de las escenas del crimen coincidían con las de Erskine, y las huellas de zapatos halladas en la escena del doble asesinato y en el intento de asesinato del señor Prentice correspondían a los zapatos que Erskine poseía. Además, los registros de sus cuentas en sociedades de crédito hipotecario mostraron transacciones que coincidían con momentos posteriores a los robos cometidos en las escenas del crimen. Una de las pruebas más contundentes fue el depósito de 350 libras en una de sus cuentas, el día después de que William Carman fuera asesinado y le robaran sus ahorros de 500 libras esterlinas. Toda esta evidencia, combinada con los testimonios de los testigos y el comportamiento perturbador de Erskine, llevó al jurado a concluir que era culpable de los crímenes por los que se le acusaba. El caso del estrangulador de Stockwell
llegó a su fin con la condena de Kenneth Erskine, un hombre cuya mente trastornada y acciones violentas dejaron una marca imborrable en la historia criminal de Londres. Erskine nunca testificó en su propia defensa ni permitió que lo interrogaran, un derecho que le correspondía legalmente. Sin embargo, se reprodujeron cintas de sus entrevistas con la policía, las cuales revelaban su profunda perturbación mental. En estas grabaciones, Erskine afirmaba que una voz susurrante de una mujer lo perseguía constantemente, saliendo de las paredes y puertas, causándole mareos y borrando sus pensamientos. Declaró: «Intenta pensar por mí. Dice que me matará si puede atraparme. Borra cosas de mi mente. No puedo luchar contra ello». En las cintas, Erskine admitía haber entrado en las casas de las víctimas, pero insistía en que alguien más había cometido los asesinatos después de que él se fuera. El jurado no creyó sus afirmaciones, y el 29 de enero de 1988, Erskine fue declarado culpable de todos los cargos por un veredicto unánime. Al ser sentenciado por el juez Rose, Erskine recibió cadena perpetua por cada cargo, con una recomendación de cumplir un mínimo de 40 años antes de ser considerado para la libertad condicional. Al escuchar la sentencia, Erskine pareció al borde de las lágrimas, pero luego se serenó y fue llevado para comenzar su condena. Poco después, aceptó su destino, diciéndole a un funcionario de la prisión: «Estoy cómodo y a gusto por dentro, y no me importa si salgo alguna vez». Aunque Erskine fue condenado por 7 asesinatos y un intento de asesinato, existe la posibilidad de que haya cometido más crímenes. La policía investigó al menos otras 4 muertes que podrían estar relacionadas con el estrangulador: John Jordan, Charles Quarrel, Wilfred Parks y Trevor Thomas. Sin embargo, tras la condena de Erskine, estos casos se cerraron, ya que se consideró que el probable asesino ya estaba tras las rejas. Antes de la captura de Kenneth Erskine, un psicólogo teorizó que el asesino podría ser un gerontófilo, ya que no existían antecedentes de delitos sexuales en su historial criminal. Aunque era un ladrón experimentado, no se le conocían agresiones sexuales previas. Se especuló sobre su posible bisexualidad con tendencia homosexual, basándose en un incidente ocurrido a los 18 años, cuando apuñaló a un joven con quien mantenía una relación. No se encontraron registros de relaciones heterosexuales, aunque su estilo de vida errante dejaba muchas incógnitas. Sin embargo, sus crímenes incluían agresiones sexuales tanto a hombres como a mujeres mayores, lo que llevó a algunos psicólogos a suponer que actuaba por un rencor profundo hacia una figura paterna o un adulto mayor que pudo haberlo marcado en su infancia. Tras su condena, Erskine fue internado en el Hospital Broadmoor, un centro psiquiátrico de alta seguridad que albergó a criminales notables como Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. A diferencia de otros internos mediáticos, Erskine se mantuvo fuera del foco público, aunque en 1996 se supo que había evitado el asesinato de Sutcliffe, al alertar sobre un intento de estrangulamiento contra él por parte de otro recluso. En 2005, su posible traslado a una unidad de seguridad media generó indignación, ya que se planeaba enviarlo al Hospital Lambeth, ubicado en Stockwell, la misma zona donde cometió sus crímenes. En 2009, su condena por asesinato fue reducida a homicidio involuntario por responsabilidad disminuida. El Dr. Andrew Horne, psiquiatra que lo trató durante 2 décadas, presentó pruebas de que su esquizofrenia clínica afectó significativamente su juicio. Lord Judge y otros magistrados del Tribunal de Apelaciones determinaron que sus condenas por asesinato no eran seguras y ordenaron su internamiento hospitalario indefinido por razones de seguridad pública. En 2016, Erskine fue trasladado a un centro de menor seguridad, el Hospital Thornford Park, en Berkshire. Se especuló que su liberación podría ser aprobada en pocos años. Sin embargo, las razones por las que pasó de ser un ladrón a un asesino en serie nunca se esclarecieron por completo. Su historial de violencia desde la infancia sugiere que su agresividad pudo haber ido en aumento hasta que perdió el control. Erskine presentaba claros indicios de una estructura psicótica, posiblemente con esquizofrenia de base, lo que alteraba su percepción de la realidad. Su sintomatología incluía alucinaciones auditivas, confusión entre fantasía y realidad,
y un pensamiento delirante, desorganizado. Además, su conducta revela su tendencia al control, el sadismo y la violencia impulsiva. Su falta de integración en la sociedad y su aislamiento también sugieren rasgos esquizoides, con una estructura de identidad frágil y sin un yo consolidado. Los asesinatos de Erskine presentan varias constantes: elección de víctimas vulnerables, ancianos, algunos con discapacidad, ritualización post-mortem, arreglo cuidadoso de los cuerpos, manipulación de objetos personales, agresión sexual en algunos casos. Esto puede explicarse como un acto de reafirmación de poder y control, ligado a una profunda inseguridad y frustración infantil. Sus crímenes podrían estar conectados con conflictos no resueltos con figuras de autoridad, madre, padre, o con un rencor inconsciente hacia figuras parentales que, en su mente, representaban el abandono o la impotencia que experimentó en su infancia. La gerontofilia sádica que manifestaba podría derivar de una relación ambivalente con figuras adultas durante su niñez. Tal vez, la exposición temprana a abuso, negligencia o humillación por parte de adultos mayores generó un deseo inconsciente de dominarlos y castigarlos. Su evolución criminal también sugiere un incremento en el placer por la transgresión y la omnipotencia, pasando de robos menores a asesinatos con carga sexual. Su principio del placer estaba desregulado, lo que lo llevaba a buscar satisfacción a través de la violencia extrema. Erskine parece haber desarrollado un superyo deficiente o distorsionado, posiblemente producto de una crianza caótica y la falta de una figura de autoridad estable. En los criminales sádicos, la falta de una figura paterna firme puede impedir la internalización de normas morales, dejando un yo regido por impulsos primarios y sin un sentido de culpa real. El hecho de que haya reorganizado los cuerpos con cierto cuidado después del asesinato puede interpretarse como un intento de reducir la culpa inconsciente. Este tipo de arreglo post-mortem es común en asesinos seriales con conflictos internos no resueltos. Erskine no mostró remordimiento real y vivía en un estado de desconexión con la realidad. Su patología mental lo hacía un individuo extremadamente peligroso, con una estructura psíquica incapaz de regular su agresión sin una supervisión constante. A pesar de los años en Broadmoor y la medicación, su historial indica que su violencia no era solo producto de la psicosis, sino de un patrón de comportamiento profundamente arraigado en su estructura de personalidad.